Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Tengo información, sí, importante para ustedes. Hoy por la mañana el presidente de la República dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no hay persecución contra los expresidentes de México. Esto luego de que hace algunos días ha estado de manera reiterada Felipe Calderón Hinojosa en el papel de víctima, de victimizarse, de que él es un pobrecito, que él... No, pues... La esposa pues logró el objetivo de ser diputada, muy ligado a Hildebrando Zavala, el hermano que está en el INE o que tiene palancas fuertes en el INE. Pero fíjese que hay una entrevista que dio el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sí, me refiero a Santiago Nieto Castillo, donde señala que se debe avanzar en las órdenes de aprehensión. Cita el caso Lozoya. Vamos, pues se va... pues no en contra, sino señala la falta de acción o la inacción por parte de la Fiscalía General de la República y que se tiene que avanzar en ese terreno. No se trata de los expresidentes solamente, hay casos mucho más sencillos de atender que no han tenido precisamente la acción por parte de las autoridades competentes. Esto dijo el presidente, que ningún expresidente va a ser perseguido por cuestiones políticas. Y sí lo dijo así, ni modo de que vayamos andarlos persiguiendo para que luego se victimicen. Aparte dice, no es mi fuerte la venganza. Y es cierto, habló de muchos, entre otros, pues de quienes pactaron con el Chapo Guzmán, y al mismo tiempo decían que no tenían acuerdos, que estaban combatiendo la delincuencia en el país. Bueno, en ese contexto, lo dijo el presidente, aquí lo tiene, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que señaló, no hay ninguna persecución porque no les vamos a dar la oportunidad de que salgan como víctimas. Bueno, se han victimizado y todos sabemos, pero otro que es, pues este sí persigue a todos estos personajes porque es su trabajo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera habló respecto a este tema del trabajo que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera a su cargo en el programa que usted ve en pantalla. ¿Qué dijo? Necesitamos avanzar en la obtención de sentencias condenatorias y necesitamos avanzar en el tema central del decomiso de bienes e instrumentos del delito vinculados con lavado de dinero. No es algo que le competa per se a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero es algo, México, finalmente la UIF es la coordinadora nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional y tenemos que darle seguimiento a las 40 recomendaciones. Yo creo que se ha avanzado en el tema de congelamiento, se avanzó en el tema del robo de hidrocarburos, se avanzó en temas de combate a la corrupción política, aunque todavía me parece que debíamos de ser mucho más rígidos con personajes como Cabeza de Vaca, por ejemplo, o el hermano senador, que también desde mi punto de vista podría solicitarse la declaración de procedencia en su contra por la posible comisión de conductas delictivas. Pero a partir de los avances, creo que trata de personas, por ejemplo, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el tráfico de órganos, la explotación sexual, la explotación laboral, creo que se ha ido avanzando y consolidando la línea que planteó el presidente López Obrador, que es cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Ahora, ¿qué sigue? Necesitamos aumentar, insisto, el número de sentencias condenatorias. Necesitamos generar mecanismos de extinción de dominio que sean mucho más ágiles para poder recuperar los activos y poder remitir recursos al instituto para devolver al pueblo lo robado. Y nos falta también algo que para nosotros es fundamental. Necesitamos una reforma a las leyes, particularmente a la ley de prevención, para poder cumplir con las recomendaciones de Gafi. De esto ya no tenemos tiempo. En diciembre tenemos que presentar nuestro cuarto informe de seguimiento intensificado y ahí tendremos ya que estar planteando todas las modificaciones en materia de personas políticamente expuestas, de beneficiario final de los temas de corrupción o asuntos vinculados con los sujetos obligados por actividades vulnerables, los notarios, los corredores, los vendedores de autos, de joyas, de arte. Todos estos grupos, sectores de la sociedad, tienen que mandar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera y necesitamos hacer una reforma legal para que cualquier actividad sospechosa que ellos encuentren nos pueda servir. Pongo un ejemplo, la detención del Sony, un agente vinculado con trata de personas, con explotación sexual, prostitución forzada, fue una persona a la que pudimos llegar a él
pudimos encontrarlo. ¿Dónde se encontraba? Estaba en Playa del Carmen, en Quintana Roo, y pudimos encontrarlo vía la información que nos dio un desarrollador inmobiliario. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de información de actividades sospechosas, que puede un notario darse cuenta, que puede un corredor público darse cuenta, que puede un vendedor de autos, un blindador de autos darse cuenta, nos puede servir a nosotros para ir generando mejores casos. Particular, mencionabas ahora bueno, por supuesto necesitamos una reforma legal también para que todo el dinero que tenemos en este momento congelado, tenemos 6.515 millones de pesos y tenemos 339 millones de dólares congelados, pueden ir al instituto para devolver al pueblo lo robado. En este momento, ese dinero se lo quedan los bancos. Y creo que sí necesitamos una reforma legal para que el dinero sea canalizado a instituciones sociales. No se podría comprar vacunas, se podría utilizar para temas de educación, se podría mandar para cualquier otro programa de naturaleza social. Creo que este dinero sería muy importante que lo pudiéramos canalizar al gobierno y que no se lo queden los bancos como actualmente pasa. ¿Qué se tiene que consolidar? Pues yo creo que el presidente López Obrador ha avanzado en el tema de los programas sociales, en la disminución de la pobreza, en el combate al derroche gubernamental. Creo que las prácticas de austeridad y de combate a la corrupción han dado resultados relevantes. Yo sí soy de la idea que hay que presionar más a un grupo de gobernadores que están francamente generando actos prácticamente ilícitos o generando casos de corrupción. Me preguntaba sobre Nuevo León. Nuevo León es el tercer estado a nivel nacional que presenta un mayor número de reportes. De hecho, el 6.21% de los reportes que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera están relacionados con Nuevo León. Y los montos son montos importantes. O sea, realmente lo que nos han informado el sistema financiero respecto al ejercicio de recursos en Nuevo León es de 996 mil millones de pesos. Es decir, no todo tiene que ver con irregularidades, con presuntas irregularidades, con operaciones inusuales, son 330 mil millones, y son 660 mil millones, un poco más, vinculados con operaciones relevantes, aquellas mayores de 7.500 dólares. Entonces, yo creo que por supuesto, tiene que ver con el movimiento en Nuevo León, con la economía, y bueno, eso nos ha generado también la necesidad de tener casos. Nos tenemos denunciado, como se sabe, a Rodrigo Medina, el exgobernador. Se le dio información, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales nos pidieron información respecto al gobernador electo, Samuel García. También se les dio información que vinculaba a un caso relacionado con posible uso de empresas fachadas para el gobernador el Bronco. Y bueno, esto son casos que ya tenemos, presentados ante las fiscalías y estaremos dándoles el seguimiento correspondiente o ante la autoridad electoral. En el caso de Samuel García fueron solicitudes de información que nos hace el propio Instituto Nacional Electoral o la Fiscalía General de la República. Y eso nos llevó también a generar un modelo de riesgo. ¿Qué es un modelo de riesgo? Es un algoritmo matemático. Lo que hacen las matemáticas, un actuario que tenemos en la unidad es como es imposible poder revisar toda la cantidad de información que tenemos. Nos llegan 4 millones de avisos al año, nos llegan, 9.8 millones de reportes, nos han llegado, es el techo histórico de reportes de operaciones relevantes y nos han llegado 590,000 reportes de operaciones inusuales. Como no podemos revisarlo todo, lo que se hace es, o de manera reactiva, cuando una autoridad nos pide una información, nosotros les damos esa información, insisto en los casos del INE, por ejemplo. Al contrario, yo creo que cada vez se sorprende más de lo que tú haces. La vez pasada te comentaba que sabía yo que mucha gente te tenía miedo y checaba en Twitter qué decías o no, porque eran los que se sentían que podían ir por ellos o que iban a ser denunciados y que con mucho respeto veía y con temor, justificadamente, ver para dónde ibas tú o qué declaraciones podías hacer. Sin embargo, a veces vemos que tú sí participas y gentes de otros sectores, como pudiera ser pues los que los detienen, los que finalmente van por ellos,
en este caso la Secretaría de Alejandro Gertz Manero, no vemos como población qué suceda. Vemos lo que pasó con Lozoya, en la que tú también participaste, y nomás sabemos que lo detuvieron, ya no hemos vuelto a saber más. De repente sucede algún avance y vemos mucha lentitud. No la entendemos, y imagino que tampoco por no ser parte de esa secretaría nos puedas dar una explicación de esto, pero sí queríamos saber, o más bien que tú supieras, que sí estamos conscientes de lo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera a tu cargo, que en algún momento cuando se manejó que podía ser candidato allá en Querétaro, nos preocupó que esa quedara acéfala, que ya no estuvieras tú, y que nos encantaría que las otras secretarías que también tienen responsabilidad e injerencia en esto, queremos ver qué están haciendo, para dónde van, porque no puedes tú avanzar si eres parte también de un equipo, y no estamos viendo como sociedad que ese equipo se dé. Nos preocupa mucho que muchas cuestiones que tú haces de congelamientos de cuentas y de denuncias a veces no se concreten en detenciones de varias personas que para nosotros son delincuentes, sea de cuello blanco o como se llame. Entonces, sí hay un reclamo de la sociedad en ese caso, que tú no eres el responsable. Por otra parte, te lo quiero decir, te lo dije en privado, pero lo voy a decir público, me impresiona mucho la creatividad que tú tienes para que dentro de las facultades que te otorga la ley puedas ir avanzando. La mayoría de los secretarios que hay, no solo en este gobierno, sino en general, básicamente se dedican realmente a administrar. Algunos no muy bien, algunos peores, mejor que otros, simplemente el cargo, pero no van más allá, no van más allá. Y aquí en tu caso es evidente que estás tú, ahora sí que, como diríamos una expresión muy mexicana, en friega, viendo la manera de que tu trabajo realmente repercuta y llegue a lugares donde a veces uno supondría que no, o alguien a lo mejor que no seas tú, no los llevaría, se quedaría cumpliendo las limitaciones forzosas que le establece el cargo propiamente, ¿no? Tu caso no es así. ¿Te llevas satisfacciones ahorita actualmente en estos 3 años de gobierno? ¿Qué satisfacciones tienes? ¿Te llevas dolores de cabeza, frustraciones? ¿Cuál sería el resultado de todo esto que se ha estado viviendo en 3 años? Oye, yo creo que muchas cosas que se han trabajado, ¿no? Creo que es muy satisfactorio el hecho de que se disminuyó en un 90% el robo de hidrocarburos en el país, ¿no? De más de 80 millones de barriles diarios robados a 5,000, 6,000, o sea, de 80,000 a 5,000, a 3,000, a 2,000. Creo que esta parte es una parte importante, y la unidad jugó un papel en el marco de las demás instancias, el Pemex, por supuesto, Sedena, la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Gobernación, etcétera. Pero también, por supuesto, la unidad estuvo presente. Yo creo que hay un tema muy satisfactorio, que es el asunto del combate a la trata de personas, y que la información de la unidad haya servido para no solamente congelar las cuentas de esos grupos de tratantes, sino también para buscar que incluso que muchas de estas personas ya se encuentran con órdenes de aprehensión cumplimentadas, incluyendo el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que es un caso lamentable de impunidad, de cómo dejaron que el asunto se mantuviera. Y ahí hemos trabajado muy bien con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la propia de Quintana Roo. Yo creo que tenemos muchos casos en donde hemos avanzado muy bien. El tercer tema, el combate a la corrupción, sí, lo de Lozoya a mí no me gustó, digamos, la forma. Yo lo hubiera operado de una forma distinta, pero bueno, al final del día, un hombre que decía que tenía el tiempo y los recursos suficientes para destruir varias personas, en plural, incluido, pero varias personas, al final del día ya esa prepotencia desapareció. Ahora, yo creo que sí hay que ir avanzando, en que si la información que ha proporcionado no le funciona a la Fiscalía General de la República, se puede cambiar el estatus. Y creo que también es algo a lo que tenemos que estar pendiente. Nosotros nos opusimos a un criterio de oportunidad, mejor dicho, a un acuerdo reparatorio que estaba planteando ante la Fiscalía General de la República. Quería dar la casa de Lomas de Becerra y con eso que se extinguiera la acción penal. Nosotros dijimos que no, porque no solamente está denunciado por esa casa sí tuvo que ver con un flujo ilícito de 3.8 millones de dólares desde Altos Hornos de México, pero no es la única ilicitud. Por tanto, extinguir la acción penal, aunque entregara la casa, se nos hacía insuficiente para todos los casos de corrupción
registrado. Entonces tenemos monitoreados más de 3,000 millones de pesos que se le pagaron de Pemex a Odebrecht durante la administración Lozoya. Y también hay que decirlo, o sea, al final del día, él recibe Pemex son 40,000 millones de dólares de deuda y lo deja con 100,000 millones de dólares de deuda. Es, digamos, la peor administración de toda la época, de toda la historia de Pemex. Entonces creo que hay que, digamos, falta mucho por hacer. Yo creo que hay algunas cosas que evidentemente ya están prescritas. Cuando me preguntan sobre el tema de los expresidentes, le digo, bueno, la verdad es que muchos de las conductas de Vicente Fox o de Carlos Salinas pues ya se encuentran prescritas. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que una especie de comisión de la verdad para poderle decir en ciertos temas clave a la población mexicana qué fue lo que sucedió. Y por supuesto, todos conocemos aquella frase de que las personas que no conocen, los pueblos que no conocen su historia, pueden cometer el error de repetir los errores del pasado. Entonces nosotros necesitamos saber qué fue lo que sucedió en materia de corrupción durante estas administraciones y por supuesto lo que esté vigente de la época de Peña Nieto, de la época de Calderón, pues se tiene que presentar las denuncias ante las instancias competentes y se tiene que hacer cumplir la ley. Bueno, ahí tiene en el portal de Para Hablar en Libertad lo que dice Santiago Nieto Castillo. Bueno, pues ellos pueden decir muchas cosas, pero al final de cuentas también se les van a llamar a cuentas, comisiones de la verdad, que sería una figura para tomar en cuenta. Por otro lado, también le pica las costillas al fiscal Gers Manero, que es una tortuga en el caso de lo que se ha planteado. De hecho, comenta que puede cambiarse la figura bajo la cual se presentaron las denuncias. Qué interesante escuchar a Santiago Nieto Castillo. Sí, no hay acciones y lo reconoce. Creo que debiera haber más acciones y sin embargo eso está en un compás de espera. ¿Será un mensaje al presidente de México? Ni lo dude, porque si alguien tiene cercanía con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, es este hombre, Santiago Nieto Castillo, que igual y el asunto del fiscal tiene que estar ya en la lista de espera. Amigas, amigos, Calderón tampoco se pela, ni Peña Nieto, los dos últimos sí alcanzan responsabilidad penal. ¿Queda claro? Órale pues. Amigas y amigos, están informados, yo regreso con más información.